Hola a todos, hoy quiero hablarles de un texto de 1888 que escribió Freud para la Enciclopedia de Medicina de Villaret. Lo tituló Histeria. Soy Juan de Dios García Aragón, hablemos de psicoanálisis. Lo primero que quiero recalcar en torno a este escrito es que es previo incluso al trabajo de estudio sobre histeria que escribió Freud al lado de Breuer. Lo cual quiere decir que la histeria ya tenía algunas hipótesis que no eran propiamente freudianas, sino que eran de personas que se estaban dedicando en aquel mismo tiempo a estudiar estos fenómenos de la histeria, como ya hemos visto en otro video. En el caso de Freud, estas teorizaciones que vamos a encontrar en este escrito tienen que ver con su estadía en París con su maestro Charcot. El texto está organizado de la siguiente manera. En un primer momento, Freud va a plantear un diagnóstico sobre la ignorancia que existía en aquella época sobre los fenómenos histéricos y los prejuicios que rodeaban a dichos fenómenos. Posteriormente nos va a hablar de que existen dos tipos de histeria y nos va a dar las causas que van a recaer un poquito más en la herencia, aunque también va a hablar de algunas causas accidentales que, aunque menos importantes, recaen sobre la histeria. En este texto también Freud nos va a hablar un poco acerca de la sintomatología de los fenómenos histéricos. Y por último, en este texto también va a abordar cuáles son las formas de terapia que existían en aquella época para curar dichas enfermedades nerviosas o dicha neurosis como es la histeria. Vamos a empezar obviamente con la parte del diagnóstico que hace Freud y voy a leerles una cita de la página 45 que dice: hasta entonces la histeria era la bestia negra de la medicina. En la Edad Media habían sido quemadas, ahora eran ridiculizadas por considerarlas simuladoras, indignas de la observación clínica. Lo que está tratando de diagnosticar aquí Freud es que debido a que había estos prejuicios sobre de que las histéricas eran simuladoras y no tenían ninguna enfermedad que curar, hacía que dentro de los hospitales rechazaran, digamos, tenerlas ahí porque ocupaban una cama de hospital que podía ocupar una persona que sí tuviera alguna afección. Esto justamente, este prejuicio tenía que ver con la ignorancia de que había ciertas afecciones llamadas neuróticas cuyos síntomas no se presentaban a través de una afección orgánica, ¿sí? Además de esto, Freud va a decir que por este mismo motivo, entonces se dejó de estudiar los fenómenos histéricos y había un atraso en el estudio de los mismos. Quiero compartir una pequeña frase que a mí me parece contundente. Esta la vamos a poder encontrar también en la página 45 y Freud dice: la histeria es una neurosis en el sentido más estricto del término. ¿Qué significa esto? En otros videos ya hemos abordado lo que significa la neurosis. Lo que está diciendo Freud es que entonces, para poder estudiar los fenómenos histéricos, tenemos que enmarcarlos dentro de las conceptualizaciones de la neurosis, en el más estricto sentido, es decir, que la histeria como enfermedad nerviosa no tiene ninguna causa anatómica. De aquí ahora sí vamos a partir un poco a la explicación que da Freud en este texto, de la mano o fundamentado con lo que teorizaba en aquel momento su maestro Charcot, en donde existen algunos síntomas de la histeria. Cabe resaltar aquí, y esto me parece importante recalcarlo, que en este momento solo se podían explicar los síntomas, pero no las causas que ocasionaban estos fenómenos histéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían explicar qué era lo que sucedía dentro del cuerpo a nivel del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, que derivaba o devenía en estos síntomas que voy a explicar a continuación. Lo recalco porque el trabajo de Freud posterior en los años siguientes, ¿sí?, es justamente construir un edificio teórico que hable de las causas, ¿sí?, que están detrás de los síntomas y no solo hacer una descripción de los fenómenos que observamos como son todos los síntomas de cualquier enfermedad. Los síntomas que describe aquí Freud son los siguientes. El primero, los ataques convulsivos.
Los ataques convulsivos están divididos en 3 grandes fases. La primera fase, que es la epileptoide, simula un ataque epiléptico común. Es decir, aquí la persona empieza a tener una especie de ataque epiléptico, pero que no es realmente un ataque epiléptico, ¿sí? La segunda fase es la de los grandes movimientos, en donde la persona tiene posturas en forma de arco, contorsiones, pero las características de estos cambios de posturas y contorsiones es que son ejecutados con elegancia y coordinación. Y la tercera fase del gran ataque convulsivo sería la alucinatoria, la de actitudes pasionales. Hay posturas y ademanes que corresponden a escenas apasionadas que el enfermo alucina y suele acompañar con palabras correspondientes. Durante todo el ataque, la conciencia se puede mantener o perderse. Aquí lo que podemos observar, ya no lo podemos imaginar. Imagínense este ataque que explica aquí Freud. Imagínense una persona que de repente empiece a tener un ataque que pareciera epiléptico, que empieza a contorsionarse, a arquear su cuerpo, a tener una serie de contorsiones también a nivel físico y además empieza a tener actitudes pasionales. Pareciéramos que estamos viviendo como un video porno, por así decirlo, ¿no? Entonces, incluso cuando Charcot hacía demostraciones de todos estos síntomas en los martes que reunía a todos para presentarles a algunos enfermos nuevos que habían llegado a la clínica, imagínense todos observando todo eso, ¿sí? Además, ya nos estaremos imaginando, si lo ponemos si pensamos un poco en cómo se podía ver aquel fenómeno, aquella demostración, esto explicaría por qué en la antigüedad todos estos fenómenos eran catalogados como posesión. Si ustedes observan una película, por ejemplo, en donde hay un exorcismo, si ustedes observan cuando está poseyendo el demonio a esa persona, ¿sí? Existen todas estas contorsiones, existen todos estos arcos que hace la persona, que son movimientos coordinados, de todo esto que explica en el texto. Lo que hace Charcot justamente es investigar en las pinturas que se hacían sobre estos fenómenos demoníacos, en donde el demonio poseía a las histéricas, es identificar y decir, miren, en esta pintura se ve esta fase que yo planteo en mi teoría, y en esta pintura se ve esta otra fase. Siguiendo con el tema de los síntomas, vamos a encontrar dentro de los fenómenos histéricos zonas histéricas, es decir, lugares hipersensibles del cuerpo cuya estimulación leve desencadenan un ataque. Además, vamos a encontrar también perturbaciones de la sensibilidad, una anestesia o una hiperestesia, es decir, que las personas pierden sensibilidad en alguna parte del cuerpo o tienen una sensibilidad muy alta, como por ejemplo cuando tenemos gripa y tenemos el cuerpo cortado, que apenas nos tocan y sentimos un dolor muy grande, ¿no? Otro de los síntomas que vamos a encontrar en la histeria serían las perturbaciones de la actividad sensorial. Quiere decir que puede haber ceguera, puede haber sordera, puede haber pérdida del gusto o algunas perturbaciones del gusto que no se explican obviamente desde el punto de vista anatómico. Además, otro de los síntomas va a ser la parálisis. Y por último, tenemos contracturas. Las características que rigen toda esta sintomatología que estamos hablando es justamente que todos estos síntomas, ¿sí?, no tienen una explicación anatómica. Es decir, por ejemplo, en la parálisis las personas podían no poder caminar, tener una parálisis motora en las piernas, pero cuando las revisaban no había ningún indicio anatómico que justificara la pérdida de sensibilidad de las piernas y la parálisis, ¿sí? Inclusive había como estudios que comparaban cómo era una parálisis orgánica y cómo era una parálisis histérica. Una de las características que encontraban era que, por ejemplo, que era lógico, si era una parálisis orgánica, toda la parte del cuerpo que tenía que ver estaba paralizada. Es decir, no podía ser que solo estuviera paralizada una parte del brazo, porque como está conectado por todas las vías nerviosas, tendría que tener, si hay una perturbación orgánica, tendría que tener paralizado todo el brazo. Y en las parálisis histéricas lo que observaban era que una parte del brazo solo era la que estaba paralizada, lo cual hacía la distinción entre estas dos clases de parálisis. Pero en todos los síntomas vamos a encontrar esto, que quiero que quede muy claro. La característica de estos síntomas, nuevamente, no tienen una causa anatómica.
Otra de las características que tienen todos estos síntomas es que son excesivos. Por ejemplo, en lo de las zonas histerógenas. Las zonas histerógenas quiere decir que había zonas en la parte del cuerpo que si tocaban sentían un gran placer orgásmico, ¿sí? Pero era un placer intenso, no estamos hablando de cualquier placer a nivel medio, ¿no? Todos los síntomas se vivían con una exageración tremenda. Esta era una de las características de los síntomas histéricos. Y por último, otra de las características es que así como podían surgir de la nada, podían desaparecer de la nada, ¿sí? Es decir, una parálisis que es anatómica o una contractura que tiene un origen anatómico o una sordera, ceguera que tiene un origen anatómico, no desaparece de la nada, ni aparece de la nada. Y cuando se trataba de un síntoma histérico, sí aparecía y desaparecía como venir en gana. Habiendo ya explicado un poco la sintomatología de la histérica, vamos a observar que Freud va a empezar a escribir acerca de las causas de la histeria. Y en ese momento Freud era adepto de que la causa más importante de los fenómenos histéricos era hereditaria. Para ello les voy a leer una cita de la página 55. La etiología de la histeria ha de buscarse por entero en la herencia. Los histéricos están siempre dispuestos por herencia a unas perturbaciones de la actividad nerviosa, y entre sus pacientes se encuentran epilépticos, enfermos psíquicos, etc. Todos los demás factores ocupan un segundo plano frente a la herencia. Entonces no había más explicación para estos fenómenos o esta sintomatología que no tuviera que ver con una explicación de la herencia. Obviamente en la creación del psicoanálisis, Freud va a postular y a teorizar sobre una causa psíquica de los fenómenos histéricos. Esto no quita que también había algunas concepciones en aquel momento sobre que la histeria también podía tener una causa accidental, es decir, algún trauma, pero esta causa traumática no tenía el poder por sí sola de generar esta clase de síntomas. Tenía que venir acompañada forzosamente por una causa hereditaria, como ya lo expliqué anteriormente. Al final de este texto, Freud va a decir, ya enumeró el diagnóstico que había de la histeria, ya enumeró cuántos tipos de histeria había, ya enumeró los síntomas de la histeria y ya trató de explicar cuáles son las causas que en ese momento existían. Lo que va a proponer en el final de su texto es qué formas o técnicas terapéuticas existen para curar los síntomas. Existían medidas profilácticas que sirven para preservar o proteger de una enfermedad o un mal, ¿sí? Es decir, como para prevenir que aparezcan los síntomas. Existían las curas de reposo, en donde alejaban al enfermo de la situación que provocó el estallido de los síntomas, y para eso existían los balnearios, en donde ellos recibían hidroterapia y masajitos, etcétera, etcétera. Existían también la sugestión hipnótica, de la que ya hablamos en otro video. Existía el método catártico, y en este momento del escrito, Freud ve en la sugestión el gran futuro de la técnica para esta clase de afecciones. No me voy a meter en este video a explicarles sobre todo la parte importante que en el método catártico que aquí aparece, porque posteriormente vamos a estar analizando estudios sobre histeria y ahí vamos a poder tener la oportunidad de profundizar más en el método catártico. Lo que sí me parece que tengo que aclarar desde un momento es que aunque en este escrito Freud le da a la sugestión toda la esperanza para curar estos síntomas histéricos, más adelante va a renunciar a la sugestión por el método catártico. Y más adelante todavía, si nos vamos un poquito en la historia, va a renunciar al método catártico cuando cree el dispositivo psicoanalítico. Si les gustó este video, por favor compartan. Seguimos realizando nuestra investigación de los orígenes del psicoanálisis y me parece importante compartir con ustedes cuál era la concepción de histeria que Freud tenía previo a la creación de su dispositivo clínico. Síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar también en YouTube con el nombre de Devenir Psicoanálisis. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.